En nuestro primer episodio hablamos sobre autismo, las características generales que presenta esta condición y algunas, como Qué muchas de bonita sus estoy, chingada consecuencias que madre. pueden tener algunas personas autistas. Y hoy en el vivo, que está saliendo tan maravilloso, ¡Ja! vamos a abrirle nuevamente la puerta a este tema que consideramos muy interesante. Y contamos con la grata presencia de una adulta autista y TDAH. Nos va a brindar su perspectiva sobre esta condición y lo que es vivir siendo mamá y muchas cosas más en esta sociedad. Saludo a mi amiga Liz. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Gis y bienvenidos al live, a los que se están empezando a unir. Bueno, este live se trata de lo que acaba de decir mi amiga Gise. Vamos a hablar de autismo en primera persona con Lau. Y nada, nuevamente te damos la bienvenida. Lau, ¿a qué te estaba diciendo? Aunque el live se esté transmitiendo desde mi TikTok, es porque todavía no tenemos los suficientes seguidores del perfil de que te estaba diciendo, así que ya saben qué tienen que ir a hacer. Y nada, empecemos. Bienvenida, Lau. Gracias por darnos una oportunidad más para abrir tu mundo hacia nosotros y de esta manera compartir de tu experiencia. Y sin más preámbulos, que ya hicimos un montón, me gustaría preguntarte a qué edad te diagnosticaron y cómo te diagnosticaron. Hola chicas, Lau. bueno, hola Gise, hola Hola Liz, ¿cómo Lauri. están? Me diagnosticaron el año pasado, lo que pasa que es una historia, yo en realidad el diagnóstico lo tengo desde los 14 años, sino que bueno, eran otras épocas, tengo 40 años, en los años 90 se me diagnosticó, pero bueno, mi mamá me lo ocultó por miedo a las etiquetas, obviamente, ¿no? Creo que hasta el día de hoy todo lo que es diferente o lo que es raro es como que asusta o no es muy, ¿no?, aceptado, entonces siempre está ese miedo. Al principio fue difícil porque por miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, si bien yo ya tenía el diagnóstico de Nacho tiene 12 años, para 13, Nacho fue diagnosticado a los 2 años y medio, a partir de ahí empecé a estudiar sobre autismo, pero bueno, me costó mucho aceptar, pero a su vez, pasados los meses, empecé a encontrar respuestas a muchas situaciones de mi vida en donde empecé a entenderme, ¿no? O sea, yo puedo decir que mi diagnóstico me ayudó a entenderme, a entender mi forma de ser, mi forma de pensar. Yo siempre señalo que el diagnóstico de Nacho a mí me ayudó a llegar a donde llegué, ¿no? Al diagnóstico. ¿Cómo fue ese proceso entonces de entender y aceptar tu propio diagnóstico y pues el de Nachito, ¿verdad? Contanos un poco acerca de ese proceso. Cuando Nacho fue diagnosticado, en realidad cuando él tenía 1 año yo ya empecé a notar ciertas características que me llamaban mucho la atención. Pasamos por varios neurólogos, me decían diferentes cosas. Recibió terapia ocupacional, pero solamente me decía que había problemas sensoriales y nada más. Yo empecé a notar características que no solamente eran sensoriales. Y empecé a hablar con un papá que tenía en ese momento, un papá de España, que en ese momento tenía un blog donde hablaba sobre el autismo en su hijo, y empecé como ¿no?, a relacionar y a darme cuenta que Nacho tenía muchas características similares. A partir de ahí es donde digo, bueno, no me quedo ¿no?, quieta y empiezo a averiguar. Después nosotros nos mudamos de lugar, de ciudad, y en esta ciudad donde actualmente estamos decido averiguar con un nuevo neurólogo, un psiquiatra y una terapista ocupacional, y sí, realmente estábamos dentro de lo que es el autismo. Como mamá no fue fácil, más que nada mi negación a que mi hijo era autista es más que nada por el miedo a la etiqueta. Por eso digo que entiendo a mi mamá. Yo también
en su momento cuando recibí el diagnóstico de Nacho tenía miedo a la etiqueta, miedo a que lo, ¿no? que lo señalen, miedo a... Tantos años yo viví pensando que era rara, que no encajaba en ningún lado, entonces el miedo pensando en el futuro de él, ¿no? A que no iba a encajar, a que iba a ser visto de otra manera, y también pasé por la etapa que pasan muchos padres de negación, de culpa, hasta que, bueno, un día acepté la condición de Nacho, pero bueno, me costó también porque hubo confusiones por parte de los profesionales. Profesionales me decían que era autista, otros profesionales me decían que era debido a su trastorno del habla, porque Nacho es autista con la coocurrencia o comorbilidad asociada de trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces estábamos entre estas dos posibilidades hasta que, bueno, llevó casi un año a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué impacto tuvo en tu maternidad, considerando que tanto vos como Nachito comparten la misma condición? O sea, ¿te resulta una crianza más fácil con Nacho? ¿Se te complica más? ¿Sentís que lo podés entender más? No, una cosa no saca la otra. La maternidad no es fácil, primero porque ningún autista es igual al otro, y muchas veces, aunque yo tengo muchísimo estudio, pero no es fácil porque muchas veces lo que regula Nacho me desregula a mí y pasa al revés también. No es fácil tener un niño preadolescente en donde, o sea, uno puede estudiar pero uno nunca es experto, o sea, no hay expertos en lo que es autismo. Y también lo que por ahí, entre comillas, podría decir que me juega una mala pasada es el hecho de ser la mamá, o sea, no puedo verlo de manera objetiva, ¿no? O sea, me resulta por ahí más fácil hablar con otro papá o con otra mamá, intentar acompañar a esa mamá, a ese papá y buscar, ¿no? Una solución ante una situación, pero cuando se trata de Nacho me cuesta mucho más. Por eso es que suelo escuchar mucho el entorno y a través de lo que me brinda el entorno ver qué soluciones puedo llegar a encontrar.